Estimados ajedrecistas, los saluda Gastón Moisset, profesor de ajedrez del taller de ajedrez del Colegio Nacional de Montserrat, jugador del Club Ajedrez Pensado de la ciudad de Córdoba, Argentina. En la clase de hoy vamos a continuar con las temáticas que estábamos desarrollando, clase número 6, estructuras típicas de mate. Y en este caso, hoy nos vamos a concentrar y vamos a hacer unos ejercicios con la siguiente estructura típica de mate, la que se puede configurar con la combinatoria de un alfil y una torre. Habitualmente, en este caso, con también el auxilio de alguna otra pieza del bando rival que restringe una de las casillas reales de escapatoria del rey. Cuando uno percibe que nuestras piezas atacantes están controlando tantos casilleros reales, y nosotros denominamos casilleros reales a los que están inmediatos sobre el rey, enseñanza del gran jugador cordobés Osvaldo Bazán, nosotros tenemos que olfatear que acá seguramente vamos a ganar la partida. Por supuesto que acá tenemos dos jaques con la torre, pero la maniobra que es el esquema que estamos estudiando y que queremos como tratar de memorizar es el del alfil con la torre de esta manera. Es decir, la torre en A8, acá verán que es indistinto que el alfil se encuentre, como es una pieza de largo poder, es indistinto que se encuentre en cualquier casillero de esta gran diagonal. Es absolutamente indistinto. Pero por supuesto que lo que sí era importante es que el jaque lo demos con ese apoyo del alfil y no que demos un jaque por acá dándole todavía posibilidades de escape a nuestro adversario. Entonces el esquema típico de mate que uno debiera como de percibir acá, como el rey le da jaque y el alfil y la torre misma son quienes les están restando todos los posibles escapes, es esta situación. Por supuesto que esta misma situación la podríamos replicar por distintos lugares del tablero. Este mismo esquema, si lo trasladáramos todas las piezas a una columna, igualmente seguiríamos teniendo el mismo esquema. Entonces, este es como un esquema que hay que tratar de percibirlo para después traspolarlo a muchos otros sitios del tablero, donde se puedan constituir. Y vamos a ver un segundo esquema, también, que es una posición, un esquema típico, en donde hay dos piezas adversarias que están restringiendo casillas de escape, y entonces el jaque mate se produce con la torre nuevamente, en tanto que esté defendida por un alfil en cualquier casillero nuevamente de la gran diagonal, en cualquier casillero de la diagonal, el alfil es de largo alcance. Entonces esa estructura típica también es la que nos interesa que se pueda percibir. Como la combinatoria, la defensa, la coordinación entre alfil y torre genera muchas veces ataques de mucha virulencia. En épocas de virus tenemos que poder entender de qué se trata la palabra virulencia. Vamos con esta posición, y esta sí ya es la primera posición de una partida de ajedrez concreta, de un torneo. Les voy a dar los nombres de los participantes, aunque no son muy conocidos. Berger con blancas, Cross con negras. Y en este momento del partido las blancas ganaron la partida. ¿Sí? Ganaron la partida. Le toca jugar a las blancas y las blancas van a ganar esta partida. Motivos por los cuales podamos ganar. Bueno, tenemos un alfil centralizado en una posición realmente excelente. El alfil está en el centro del tablero, defendido con el peón, restando casilleros reales muy significativos. Otro motivo por el cual podemos suponer que en este partido nos va a ir bien. La posición estructural de donde se encuentra el rey está bastante frágil. Es una estructura de peones en donde vemos que hay un caballo que ha tenido que ir como de urgencias a frenar el ataque que se ve que las blancas han intentado organizar por la columna G. Entonces acá tenemos dos piezas mayores, torre y dama, combinadas en la columna G
con un ataque intenso y en una columna que estaba abierta porque no había peón rival. Así que bueno, se ve que acá hay un caballo que ha tenido que venir a tratar de salvar la situación. Por otro lado, por supuesto que las negras han planteado también, están generando algún tipo de amenazas. Han traído dama y torre, pero verán que dama y torre es menos cantidad de piezas para un ataque que dama, torre y alfil. Es decir, acá, aunque las piezas negras estén como más cerquita, evidentemente es bastante más fuerte el ataque blanco, aunque no lo percibamos tan claramente. Por supuesto que la última jugada de las negras fue ubicar la torre en este sitio y atacar a la reina. Pero ahora viene la maniobra ganadora del blanco. No es dama ahí. La maniobra ganadora es dama a8 jaque. El rey no tiene más escapes que ubicarse en h7 y quizás ya les esté empezando a generar cierta familiaridad la posición que está teniendo este partido con la segunda estructura típica de mate que estudiamos, ¿sí? Es decir, el punto de coincidencia de las piezas es el de la torre y el del alfil en este lugar. Si nosotros logramos que el caballo se retire, la combinatoria de alfil y torre va a ser posible de dar. Y si además el caballo se retira justamente a un casillero real que le imposibilite después el escape al propio rey, eso ya sería lo óptimo. Y evidentemente que así es como surge la jugada fantástica y ganadora dama h8, jaque, con la defensa del alfil en la gran diagonal, obligando al caballo a capturar la reina, y entonces la torre junto con el alfil construyen la estructura típica de jaque mate que habíamos estudiado. Lo vemos de nuevo. Esta era la situación de inicio. Dama a8 jaque. Rey h7 única jugada. Dama h8 jaque. Caballo por h8. Torre g7. Jaque mate. Muy bien, vamos al próximo capítulo. Capítulo 4. En esta situación, correspondiente a una partida... No tengo los maestros que jugaron esta partida. Le toca jugar a las blancas. Y las blancas tienen una jugada muy linda. No sé si es decir que es muy simple. Cuando la hagamos quizás tengamos esa sensación. Uy, qué simple, qué sencillo. Pero para poder realizarla implica tener muy en nuestra mente la idea de la estructura típica de alfil y torre. Acá la última jugada de las negras ha sido ubicar una torre de modo tal que han puesto en amenaza a la dama blanca, del mismo modo que las blancas tenían en amenaza a la dama negra. Pero en este momento hay una jugadita que desequilibra completamente la partida, la desequilibra a favor del bando blanco. Una jugada que por la amenaza que plantea deja a las negras en una situación de indefensión absoluta. La jugada clave es simplemente jugar el alfil en h6. Es difícil por ahí de pensar porque al estar las dos damas atacadas uno como que querría concentrarse mucho. También es posible que hayan empezado analizando las jugadas con jaques, por ejemplo. Pero esas jugadas de jaque posibilitarían a las negras salir de la amenaza y empezar a tratar de reordenarse para la defensa. O sea que ese jaque de dama no es productivo. La jugada absolutamente desequilibrante es alfil h6 con la amenaza de armar la estructura típica de mate de alfil y torre. Que como yo les había dicho, la habíamos estudiado en una esquina del tablero. La habíamos estudiado en la esquina de allá. Pero acá se observa que esa estructura típica de alfil y torre se puede organizar, insisto, trasladándola en todas las columnas, digamos, en todas las columnas del tablero. Entonces, cuando el blanco juega alfil h6, bueno, el negro no puede comer el alfil por la clavada y cualquiera de las capturas de la dama implicarían, vamos a capturarla,
implican que nosotros finalmente hagamos la posición típica de mate de alfil y de torre. Posición típica de mate de alfil y de torre. Por supuesto que si nos combinan con la dama, lo mismo. Dama por G4, torre F8, jaque mate. La única alternativa sería que la torre retroceda para la defensa del jaque mate. En cuyo caso, por supuesto, nosotros ahora ya no estamos bajo el ataque de la torre, entonces simplemente podríamos ganar la dama y muy pronto vamos a dar jaque mate a este rey con algún otro esquema que no será el de alfil y torre, pero que va a ser algún esquema de mate seguramente por la cantidad enorme de ventaja material que tenemos. Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio, vamos con la siguiente posición. Y esta posición a mí me gusta mucho porque en realidad no necesariamente terminemos con el esquema de mate que hemos estudiado, pero haber estudiado ese esquema de mate es indispensable, es necesario para poder descubrir la primera jugada que es la que desequilibra este partido. La jugada que va a desequilibrar este partido. Digo que lo va a desequilibrar porque las negras podrían no terminar en una red de jaque mate, pero sí les ocurriría que perderían material y que quedarían en, digamos, en una posición desventajosa en términos de materiales, ¿sí? Hasta este momento del partido, si uno se fija, las negras tienen un peón de ventaja, es decir, tienen 4 peones contra 3, y ambos bandos tienen 2 torres y una pieza menor por bando. Pero con una diferencia, que es que las torres blancas están bastante coordinadas, cercanas a la posición del rey negro, incomodándolo mucho. En cambio, el rey de las blancas se encuentra en una posición absolutamente segura. Esa es una diferencia significativa. Entonces, ese rey está como en una situación de inseguridad, el rey negro, en una situación de inseguridad mucho mayor a la posición, a la situación del rey blanco. Ahora bien, si nosotros no actuamos con cierta velocidad y con cierta eficacia, también podría acontecer que esa ventaja se nos diluya. Por ejemplo, si le tocara jugar a las negras, tal vez las negras podrían tal vez las negras podrían traer un caballo a la defensa, invitar ya a un cambio después de torres, y si las negras lograran un cambio de torres, por ejemplo, ya seguramente la partida empezaría a equilibrarse o a ponerse ventajosa para las negras. Bueno, pero le toca jugar a las blancas, y las blancas encuentran una primera jugada que es muy buena y va a parecernos muy simple si estamos atentos a la idea del mate por estructura de alfil y torre. Esa primera jugada, que va a parecernos muy simple y va a ser muy buena, implica que las piezas logran mayor coordinación. Y esa jugada es torre B1 jaque, que parece más difícil de calcular básicamente porque parece que está dejando sin defensa a la torre. Y efectivamente, le está dejando sin defensa, pero se arma la estructura típica de mate de alfil y torre. Entonces torre B1 jaque, y si el rey captura la torre blanca, torre B8 jaque mate. Ese, insisto, bueno, por la defensa del alfil a la torre, este es un esquema que hay que repetírselo, verlo, porque en las partidas acontece más de lo que uno se imagina, o es una idea táctica que está realmente muy presente, ¿sí? Fíjense qué poco útil hubiese sido que el jaque lo empezáramos con la otra torre, con la defensa de este alfil. Porque al dar ese jaque es prácticamente como que obligaríamos al rey a guarecerse en un buen sitio de escape. En un buen sitio de escape. O sea que hay que tener realmente mucho cuidado en cómo uno realiza las maniobras. Bueno, hemos visto entonces que si el rey captura, damos el jaque mate. Si el rey se escapa, en este caso, ahora va a ser muy útil la entrada de otra pieza al ataque, jaque. No logramos dar jaque mate todavía,
pero ahora vamos a aprovecharnos de la situación de hacer un jaque a la descubierta. Entonces cuando saquemos el alfil de B8 vamos a dar un jaque. Entonces los vamos a retirar de modo tal que sea muy productiva su salida. Alfil E5 va a ser bien productivo porque estoy haciendo un ataque a una de las importantes piezas negras. El rey se escapará. Alfil por D4. Y hemos desequilibrado completamente nuestro partido. Creo que no es jaque mate porque acá las negras justo van a seguirse escapando. Entonces no es jaque mate, pero acá podemos darnos más que por contentos, más que satisfechos, digamos, con los logros obtenidos. O nos podemos retirar acá. Bueno, nos tenemos que retirar y pronto vamos a ganar porque tenemos una torre y un alfil de ventaja, ¿sí? También podría ser, entonces, que la primera jugada que habíamos calculado, jaque, cuando el rey... podríamos hacer esto, podríamos tratar como de frenar el jaque, eso sí sería importante calcular. Bueno, en ese caso, ahora sí yo creo que tendríamos que hacer una jugada de este tipo, es decir, jaque para aprovechar ahora la ganancia que vamos a tener de material. El rey a donde se escape, nosotros vamos a tener ganancia de material. Tendremos que jugar una partida en donde hemos logrado al menos sacar esa ventaja, la ventaja de una pieza. Muy bien, continuamos con la próxima situación. En esta situación de partido, en principio nos va a parecer bastante más complejo por la cantidad de piezas que están presentes. Esta posición corresponde a una partida. Jugador de apellido Scalica. Es un típico problema en donde uno podría decir juegan las blancas y dan jaque mate en 3 movimientos. Juegan las blancas y dan jaque mate en 3 movimientos. Se los voy a dejar que lo piensen un poquito primero ustedes. Pero me interesa que ya estén como atentos a buscar la estructura típica. Entonces, el alfil está en posición, la torre está en posición. Entonces ya vemos que hay cuestiones del orden de la estructura típica del mate, del alfil y la torre, que se han combinado ya y apuntan al casillero de 8. Pero por supuesto que acá vienen todos los detalles. Tenemos un caballo blanco en el medio. Bueno, pero un caballo sabemos que puede salir rápidamente. Entonces podríamos ya empezar a pensar la posibilidad de que este caballo de acá puede retirarse con cierta facilidad. Pero verán otros 2 detalles. El casillero de 8 está defendido por una torre y también está defendido por el caballo. Bueno, la maniobra preciosa que tiene el blanco acá para ganar el partido es caballo C7 jaque y de esa manera hemos liberado la torre para esa entrada y obligamos a las negras a eliminar de su sitio, a correr, a desplazar de su sitio una de las piezas defensoras, la torre. Entonces, caballo C7 jaque, torre por C7 es única, dama por C6 jaque. Bueno, y acá, bueno, con cualquier pieza que me coman, con torre, con dama, con peón, damos la estructura típica de jaque mate, de alfil y de torre. Y la partida es ganada por las blancas. La jugada que habría de defensa, en realidad, en este punto, sería alfil D7. Esa es la única jugada posible de defensa. Y en ese caso, creería yo que la jugada correcta es jugar dama por B5, desequilibrando el material. No hemos logrado dar el jaque mate, creo que no vamos a poder lograr dar ese jaque mate, pero desequilibramos porque ganamos la dama y ahora sí, si el negro quisiera recuperar la dama, daríamos el jaque mate. Muy bien, vamos con el próximo ejercicio. Le toca jugar a las blancas.
En este momento del partido le toca jugar a las blancas y pareciera ser que todavía estamos lejos de un esquema de mate de alfil y torre, pero notarán que la torre está en este sitio. Es decir, la torre está en la columna D, abierta. No hay un alfil, pero hay una dama por el momento. Y acá ya viene también como una de las ideas clásicas en el ajedrez, que es que este alfil podría llegar a salir muy rápido también, para ubicarse, para armar la estructura, y que podemos pensarlo también con un sacrificio de dama. Es decir, que la dama obligue a ubicar al rey para que el alfil al salir acá se produzca ya la combinatoria del alfil y la torre y la construcción de ese esquema de mate. Bueno, la partida, las blancas jugaron brillantes. Caballo C7 jaque. Comienza el despeje de la columna. El rey no tiene posibilidades de moverse más que a F8 si quisiese moverse, pero recibiría jaque mate inmediatamente. Entonces es como que prácticamente la única jugada es comer con la dama. Perdón, comer el caballo con el caballo dama. Y ahora verán que ya está casi todo bastante listo y se produce la fantástica maniobra de sacrificio dama de 8 jaque. El rey no tiene más opciones que capturar y ahora la muy fuerte salida del alfil haciendo un ataque doble, entonces alfil y torre juntos. Como es ataque doble, jaque con el alfil y jaque con la torre, no hay tiempos para tratar de frenar uno de los dos jaques. No queda otra opción que movilizarse y hemos logrado entonces armar la estructura típica que estamos estudiando. Alfil más torre en esta posibilidad fantástica que da el ajedrez de hacer a veces estas bellas combinaciones. Y la partida es ganada por el blanco. Repetimos la situación, muy interesante, no es sencillo para un aficionado descubrirlo, pero ahí es cuando uno empieza a ver el rédito que nos da el haber tratado de conquistar una columna abierta, el haber centralizado las piezas como este caballo, el tener las piezas en posiciones como agresivas. Bueno, todo eso en este caso tiene su justo premio con la maniobra caballo C7, dama de 8, alfil G5, rey E8, estructura típica de mate de alfil y torre. Siguiente situación. Muy bien. Juegan las blancas. Nuevamente tenemos un rey. Si contáramos las piezas, las negras tienen más piezas que las blancas, pero evidentemente que el gran problema del negro es que ha quedado con un rey en el centro del tablero, sin haber podido hacer un enroque y por lo tanto guarecerse en un lugar seguro, cosa que el blanco no tiene ese problema. El blanco tiene un rey en una situación bastante segura, pero también es cierto que acá tenemos que ver cómo logramos ganar esta partida con las blancas, porque si no vamos a tener dificultades al tener las negras tantas piezas de ventaja, digamos, es decir, algunos peoncitos de ventaja, pero además una pieza de ventaja. La estructura típica de mate uno puede empezar a percibirla porque está el alfil que controla la diagonal, como siempre hemos dicho, y las torres, evidentemente, que están en posiciones inmejorables. Las dos en las casillas centrales contra un rey que está en ese sitio. Por lo tanto, es bastante claro que una maniobra que vamos a tener que por lo menos calcular es el sacrificio de la torre por el caballo. ¿Para qué? Para que empiece a producirse la apertura de las líneas E y de la línea D al momento en que tenga que salir el peón para recapturar. Entonces ahí es cuando uno ya empieza a ver esas posibilidades. Vamos a ver, jaque. Por supuesto que si el rey se movilizara, nosotros estaríamos atacando sin sacrificios y vamos a ganar ahí, ¿no? Vamos a ganar la partida.
Entonces jaque está prácticamente obligado a capturar. Entonces si nos capturan acá ya uno empieza a percibir que si no estuviese este alfil, estamos cada vez más cerca de ese esquema de mate. El tema es que todavía hay una pieza defensora, que es la torre, y otra pieza defensora, que es la dama. Bueno, nuevamente, en este caso, la clave es la desviación de esas piezas que defienden. Y entonces el maestro que jugaba de blancas continuó la partida con la siguiente fantástica jugada de ataque y de iniciativa. Dama por E5 jaque, desviación de la dama entonces, alfil C6 jaque, desviación de la torre, juegan las blancas y arman el esquema de jaque mate con la movida torre de 8, ganando magistralmente la partida. Nuevamente, como verán, con un esquema típico de alfil y de torres que en su combinatoria logran dar ese jaque mate. Regreso a la posición del partido, así fue como arrancó la partida, jaque, peón por, dama por jaque. Por supuesto que aquí las negras podrían haber intentado una mejor defensa con una jugada como esta, es decir, por lo menos para no recibir el jaque mate, pero tras dama por H8, alfil F8, bueno, acá probablemente tendremos que ver cómo cambiar nuestra estrategia de juego. Ya sé, todavía tengo una mejor. Bueno, jaque, ¿no? Quizás acá, ante este jaque, si cubre la jugada exacta, en vez de comernos ya mismo la torre, podría ser que tratemos de dar jaque mate acá. Entonces ahora la desviación que hagamos sea esta. ¿Ven? Alfil de C6 jaque. Entonces si la dama se desvía de la defensa, damos el mate en este lugar. Y si el rey se escapa para acá, bueno, ahora comemos la torre en situación de jaque mate. Me parece que esa sería la maniobra entonces exacta para ganar la partida. Muy bien. Última posición que vamos a poder estudiar. Le toca jugar a las blancas. Y van a dar nuevamente un jaque mate a este rey negro. ¿Qué nos explica que podamos dar este jaque mate? Tenemos varias piezas mayores, cercanas a un rey que tiene ciertas debilidades estructurales en su posición. La solución de este ejercicio implica acá la jugada como natural que uno pensaría es, bueno, vamos a sacar el alfil para que pueda pasar la reina al ataque de ese rey. Y falla porque el rey, en vez de escaparse, que sería donde rápidamente ganaríamos la partida, porque podría entrar la dama al ataque, el rey en lugar de escaparse, el tema es que podría justo el alfil como frenar la acción de la dama, no posibilitar su penetración, como quien dice. Entonces, en este momento del partido, la jugada ganadora clave es justamente teniendo en mente la idea del esquema típico de alfil y torre, hacer el primer jaque del alfil en un casillero que a uno no se le ocurre con facilidad porque es un lugar tan atacado por tantas piezas que pareciera ser que es como meterse en la boca del lobo, pero el sentido de jugar alfil F8 jaque es que cuando el alfil cubra, nosotros ahora vamos a poder sacrificar la reina para que se instale esa estructura. Fíjense que esto sería como si fuese el peón que estudiamos en su momento, es decir, la pieza propia que priva de un casillero de escape y se ha armado nuevamente esa estructura típica de mate, de alfil y de torre combinándose en el ataque. Preciosa posición, ¿no? Bueno, así que espero que con este video
tengan ya siempre en mente esta estructura típica del alfil y de la torre que es tan gravitante en muchas posiciones de ataque y es como un tema táctico muy lindo para tener en cuenta en las propias partidas. Estimados ajedrecistas, les mando mis saludos.